a todos, amigos. Buenas tardes a los que estéis ahora en directo y a los que veáis en su momento este webinar por la red, en algún recóndito lugar de la red. Estamos aquí para hablar de una novela, ¿no? Para hablar de una novela llamada La cima inalcanzable. La verdad es que cuando escribí este libro no podía ni por asomo pensar que unos meses después nos íbamos a encontrar todos en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y que estamos viviendo. Hablaba yo en La cima inalcanzable de supervivencia, del instinto de conservación del ser humano y lo hablaba desde la perspectiva de una pasión que vengo desarrollando pues, desde los 14 o 15 años, ¿no? Que es mi pasión por las montañas. Todo empezó siendo yo muy pequeño, pues yo tendría como 10, 11 años. Y todo empezó con una imagen de televisión, ¿no? Una imagen de televisión en esa montaña que podéis ver ahí detrás de mí. Muchos la conoceréis, es el Pico Urriellu, el Naranjo de Bulnes, picos de Europa. Yo vi a una persona que estaba escalando allí. Bueno, nombre y apellidos era el gran César Pérez de Tudela. Y yo tenía 10 o 11 añitos y no sé por qué me captó muchísimo aquella imagen de verle suspendido en esas paredes con esos abismos y dije que algún día yo también haría aquello, ¿no? Y así fue. La vida me llevó por esos derroteros y comencé a escalar, a conocer el mundo de la montaña, a fascinarme, a sentir que de alguna manera estaba hecho para ese tipo de aventuras. Y bueno, pues eso nos llevó a mí y a otras personas a un viaje increíble, maravilloso, pero también casi iniciático, que tuvo lugar en el año 2000 a los Andes bolivianos. Ahí, justamente en ese viaje, nace La cima inalcanzable. ¿Qué fue en sí La cima inalcanzable? Bueno, fue un sueño por recorrer un continente que siempre nos había dejado unas sensaciones por dentro de añoranza y de deseo de conocimiento. América y los Andes nos habían fascinado. Para mí, además, aquella fue la primera vez que yo iba a los Andes. Y bueno, pues sucedió lo que muchas veces, o algunas veces, sucede en la montaña, ¿no? Y se muestra su parte más irreverente, su parte más hostil, su parte más amarga y nos sometió a una durísima prueba de supervivencia. Esa prueba de supervivencia, en algún momento durante mi trayectoria vital posterior a aquel acontecimiento, durante estos 20 años, pensé en novelarla. Bueno, en novelarla no, pensé en escribirla, pero pensé en escribirla siempre como un ejercicio de autobiografía, un ejercicio autobiográfico. En algún momento, hace 2 o 3 años, pensé que realmente aquello no tenía sentido, ¿no? No tiene sentido porque hoy en día estamos inundados todos de historias de supervivencia, de gestas de mayor o menor calado, pero que al final pues, toman relevancia con el mundo de las telecomunicaciones, con Internet, la difusión de imágenes, vídeos, fotografía. El mundo ha cambiado mucho en estos 20 años. En aquella época lo más que teníamos era no sé, los más viejos recordaréis Infobía y recordaréis Arrakis y aquellas formas de conectarnos a 9.000 bits por segundo. Bueno, nada era posible, apenas no se transmitía vídeo, las fotografías se hacían con cámaras, con negativos, con los carretes, diapositivas, todo era mucho, mucho más artesano. Luego estos 20 años pues nos han ido haciendo que el progreso pues ponga a nosotros toda una colección de imágenes, de recursos multimedia y de alguna manera parece que ese misticismo que siempre había anidado detrás del mundo del montañismo, pues es como que se ha diluido un poco, ¿no? Ahí creí que perdía cierto sentido contar una mera historia de supervivencia más, ¿no? Y de pronto sentí la llamada interior diciéndome, has visto otras cosas, has conocido otras historias de supervivencia, ¿por qué no creas una hermosa novela? Al menos hermosa para mí, luego el criterio de cada uno sea el que sea, pero una hermosa novela donde se cuente no solo esas experiencias al límite personales, sino también todas esas experiencias al límite de personas que se ven obligados a soportar la supervivencia y a sacar a relucir el instinto de conservación por una cuestión simplemente del lugar y el momento en el que nacieron, ¿no? Nosotros encontramos el año 2020 una Bolivia, un país
que en ese momento era el país más pobre de toda Latinoamérica, uno de los países más pobres del mundo, la encontramos con unas convulsiones sociales enormes, sociales, políticas. Encontramos al ejército en la calle, a los policías en la calle, revueltas en las ciudades, había muertos sobre la mesa, había poblaciones enteras como Cochabamba que estaban levantadas en armas contra el poder gubernamental. Había una situación de pobreza extrema, ¿no? Y claro, surge inevitablemente ese choque interior, ¿no? Ese mundo paradójico en el cual te miras en un espejo y te ves a ti mismo como un ciudadano occidental de un país acomodado, con una vida acomodada, que va en busca de un sueño que puede ser considerado frívolo, como es escalar una montaña, y te encuentras con la vida y la supervivencia de muchas personas que están obligadas a vivir en unas condiciones muchas veces denigrantes, ¿no? Aquello de alguna manera nos marcó a todos, me marcó a mí personalmente, lógicamente, y agradecía al destino que hace 3 años pasara por mi mente ese flash, ¿no? Que me decía, cuenta la historia, pero cuéntala de forma atractiva. No describas lo que te pasó, sino que pon allí a 3 personas que representen todo lo que sufristeis, todo lo que tuvisteis que luchar y padecer para poder, o al menos para intentar salir vivos de aquella situación, y cuenta también la historia de otras personas, ¿no? Otras formas de entender la vida, otras formas de enfrentarse a la supervivencia diaria. Eso fue, y eso es La cima inalcanzable. Al fin y al cabo, una historia novelada en la que versamos sobre el instinto de conservación humano, sobre las grandezas internas que llevamos encima, pero también sobre muchas de nuestras miserias, porque el material genético del que estamos hechos es igual para todos, ¿no? Cambia el escenario, cambian las circunstancias, cambian las reacciones, pero al final todos somos más o menos parecidos, todos reaccionamos de una forma muy similar, ¿no? Ante las situaciones extremas y al límite. Hay una frase que siempre me gustó mucho de Friedrich Nietzsche, ¿no? Él decía que para aquellos que tienen un porqué en la vida, casi se puede soportar cualquier cómo. Y yo solía verlo mucho en aquella gente, ¿no? Y también entendí que en las situaciones extremas, en las situaciones de supervivencia, la clave generalmente suele ser esa, ¿no? Cuando el ser humano quiere salir adelante, la capacidad de recursos que puede desplegar, que puede poner encima de la mesa el ser humano a nivel psicofísico es espectacular. La capacidad para soportar el sufrimiento, para aguantar situaciones que en otras condiciones nos parecerían imposibles y probablemente lo fuesen. En esas circunstancias extremas salen fuerzas de flaqueza y nunca mejor dicho el famoso refrán, ¿no? Muchas veces no eres consciente ni por qué, ¿no? Ni por qué has podido vencer. A veces no se vence también, esto es real, ¿no? Aquellos que hemos tenido la suerte de estar en estas situaciones, en mi caso ya en más de una, y poder volver para contarlo, pues bueno, creo que teníamos, y yo siempre he sentido esa obligación, teníamos al menos la necesidad de contarlo y hacérselo llegar a la gente para que todas esas experiencias les puedan ser útiles en la vida. Porque al final de eso se trata. Para un aventurero, explorar el mundo, explorar una cumbre, navegar un mar, hacer cualquier tipo de hazaña que vaya más allá de la vida acomodada, es un ejercicio de búsqueda interior, pero también es un ejercicio de búsqueda interior para obtener a cambio herramientas que luego puedas utilizar en tu vida personal, en tu vida diaria, en la vida profesional, ¿no? Y creo que sería demasiado egoísta por nuestra parte simplemente vivir esas experiencias y dejarlas en el arcón de las emociones personales, ¿no? Por eso me apetecía y me sigue apeteciendo escribir sobre este tipo de cosas y en la medida de mis posibilidades, pues hacerlas llegar a la gente para que aprovechen y les puedan ser útiles, ¿no? ¿Por qué? Me he preguntado muchas veces, ¿no? Es decir, realmente cualquier tipo de ser humano, cualquier persona podría haber salido como fue en mi caso. No voy a contar lo que pasa en el libro, entendedme. No es lo mismo hablar de una novela que hablar de un ensayo o de un libro
de otro tipo. La novela, lógicamente, pues tiene unas tramas, unos personajes que os animo a conocer. Creo que os van a gustar, creo que os vais a divertir, creo que os va a hacer reflexionar. Pero creo que es mejor dejarlo ahí, simplemente apuntarlo y que cada uno luego en la intimidad de su hogar pues se imbuya dentro de las páginas y viaje, ¿no? A través de esas páginas, viaje al maravilloso altiplano boliviano y explore, ¿no? Pero es obvio que en mi caso, de los 3 personajes que iban en esa expedición, al menos uno consiguió salir y regresar, soy yo, soy el autor. Y muchas veces me he preguntado qué habría sido si en lugar de ser yo hubiese sido otra persona. ¿Podría cualquier persona normal, cotidiana, que no tenga no haya tenido este tipo de experiencias, habría salido de una situación así? Bueno, es una pregunta que siempre te queda en la cabeza, ¿no? Eso te lleva a otra reflexión y es ¿qué hace falta realmente? ¿Qué necesita un ser humano para enfrentarse a una condición extrema? A una condición donde tu seguridad vital se siente realmente amenazada. Y cuando en Colima me plantearon participar dentro de esta fantástica iniciativa, de estos webinars con sus autores, pues entendí que sí, que era un momento idóneo, ¿no? Para poder trasladar parte de esa experiencia vivida en los Andes y de alguna forma hacer una analogía con la situación que estamos viviendo todos ahora, ¿no? Yo creo que quizás pudiera pasar que no nos encontremos o haya gente que no se encuentre con las herramientas necesarias porque de alguna manera hemos ido perdiendo la conexión con lo que somos, ¿no? Con lo que somos biológica y genéticamente. Es decir, los seres humanos nunca hemos vivido en una situación como la que tenemos ahora. Evolutivamente siempre hemos tenido que luchar, fajarnos contra las bestias. Hemos sido supervivientes natos, ¿no? Y por primera vez en nuestra historia evolutiva nos encontramos con un mundo donde tenemos cosas que perder. Yo creo que esa es la parte que nos hace más débiles. Creo que los seres humanos gestionamos mal dos cosas. Una de ellas es la abundancia, ¿no? Esa abundancia de la que os hablaba antes, ¿no? Esa sensación de seguridad, de bienestar, de salud, de felicidad. Es decir, hemos creado un mundo en el cual vivir es una bendición y tenemos el miedo de perderlo. Es decir, nos sentimos mucho más vulnerables que antes. Probablemente lo seamos, pero nos sentimos vulnerables porque tenemos muchas más cosas que perder. Me gustó mucho el otro día la presentación de 40 noches en el desierto, ¿no? Me gustó porque hablaba de cosas que todos hemos experimentado cuando estamos en esos entornos extremos donde muchas cosas materiales de las que utilizamos en la vida cotidiana no sirven de nada. Allí, si no estás pertrechado con otra serie de características, de virtudes y valores personales, pues lo tienes mucho más difícil. Y la gente que vive en situaciones complejas o que vive en territorios donde no abunda precisamente, no navegan en la abundancia, están acostumbrados a vivir con pocas herramientas. Son capaces de sobrevivir simplemente porque consideran que tienen poco que perder. Es así de sencillo. Muchas veces los seres humanos modernos nos desconcertamos ante la incertidumbre porque consideramos que tenemos demasiadas cosas que perder. Justamente la incertidumbre es esa segunda cosa que gestionamos fatal, ¿no? La gestionamos muy mal porque siempre hemos llevado mal los cambios. El ser humano lleva muy mal los cambios. Entendemos que una vez que tenemos creado nuestro círculo de confort, cualquier cosa que pueda venir del futuro nos va a afectar, nos va a ir mal, ¿no? Estamos cómodos, nos sentimos cómodos, nos ultra protegemos y nos angustia no saber qué va a ocurrir. Es curioso además porque la única certeza que los seres humanos tienen, aparte de la de pagar impuestos, es la de la muerte. Y sin embargo, justamente en la única certeza que tenemos, buscamos la incertidumbre.
A nadie le gustaría conocer, o a muy pocos, entiendo, le gustaría conocer la hora y el momento exacto de su muerte. Bueno, es que somos paradójicos, en toda regla. Es decir, nos gustaría saber lo que no sabemos y lo que sabemos pues no queremos. Saberlo lo posponemos, ¿no? Esas dos cosas las gestionamos francamente mal, la abundancia y la incertidumbre. Y cuando estas cosas las gestionamos mal, pues aparece el gran enemigo por antonomasia del ser humano, que es el miedo. Me vais a permitir que os comparta una pequeña presentación para hacerlo también más ameno, porque si no vais a estar constantemente viendo mi cara, que no es de por sí agradable. Sí lo es mi querido Picurriello, pero creo que nos vamos a guiar mejor con esta pequeña presentación de diapositivas. Y os voy a explicar, os pretendía explicar al menos con ella, cómo el miedo nos afecta y cómo podemos tratar de combatirlo. Espero que lo veáis bien. El miedo es una maravillosa herramienta. El miedo es una herramienta que nos protege. Realmente nos ha traído hasta aquí. Si los seres humanos hemos evolucionado en nuestro devenir por la historia de los tiempos, ha sido gracias a tener la capacidad de sentir el miedo a no conservarnos, ¿no? A desaparecer. Teníamos miedo al animal, teníamos miedo a las bestias, a las enfermedades, le teníamos miedo a todos y por eso nos protegíamos. Por lo tanto, cuando estamos ante una situación de grave amenaza para nuestra salud o para una situación de riesgo vital, ahora estamos en una de ellas, nos sentimos amenazados, la primera emoción que nos surge, que nos viene al corazón, es el miedo. Una sensación que para muchas personas es angustiosa, terriblemente angustiosa. Probablemente no haya cosa peor en esta vida que vivir con miedo. Es quizás la emoción que puede hacernos sentir más infeliz de todas, ¿no? Y sin embargo, como decía antes, es una maravillosa herramienta si la sabemos utilizar bien, ¿no? Si la aprendemos a controlar. ¿Cómo se controla? Bueno, ese es otro cantar, ¿vale? Es evidente que no todo el mundo tiene las mismas capacidades para gestionar el miedo. Influyen mucho las virtudes personales, las cualidades, las fortalezas. No hay dos personas iguales, nunca van a reaccionar igual. Podemos poner a 3 personas delante de una cobra y veremos cómo las 3 personas se comportan de manera distinta. Unos correrán, otros la mirarán con curiosidad y otros incluso intentarán azuzarla. Esto es así, ¿no? Depende mucho de su configuración psicofísica, ¿no? Más bien psíquica que física. Lo que realmente cuenta y toma valor aquí es la actitud. Es decir, más que cómo estamos nosotros configurados de antemano, lo realmente importante es la actitud que mantenemos ante esa situación que se ha generado. Vamos a poner como punto de referencia ahora esta pandemia del coronavirus y no tanto las situaciones extremas vividas por una motivación personal. Lo que realmente nos va a diferenciar y va a marcar la diferencia entre cada persona, entre cómo va a gestionar esta situación, es en cómo sea capaz de controlar ese miedo a través de su actitud. Y aquí, en este caso, hay un modelo que se replica y que yo he visto en casi todos los escenarios de supervivencia, ¿no? Ya sea en situaciones sobrevenidas o en situaciones estabilizadas. Hay 3 modelos, hay 3 formas de enfrentarnos a estos riesgos sobrevenidos. La primera es una actitud paralizante, ¿no? La famosa acción del avestruz. Nos angustia lo que vemos, no nos gusta el futuro inmediato, ni el inmediato ni el lejano. Consideramos que todo es una amenaza y la primera reacción es ignorar lo que nos está ocurriendo. No queremos ser conscientes de que es una realidad que trasciende más allá de que va más allá de nuestra voluntad. Por lo tanto, lo primero que hacemos es no actuar. Nos quedamos perplejos, muchas veces en shock, ¿vale? Y creemos que no podemos influir bajo ningún concepto en lo que nos está ocurriendo. Es una actitud que muchas veces es inevitable y que incluso, a pesar de haber tenido muchas experiencias
potentes al límite y de haber tenido situaciones muy extremas, es inevitable sentir. Esa sensación de parálisis es quizás la más humana, ¿no? de los tres modelos de actitud. Es muy probable que a esta actitud paralizante le siga una actitud reactiva. Es decir, una vez que primero entendemos que lo que nos está pasando es terrible, lo segundo es esa actitud de rechazo hacia lo que nos ocurre. No queremos aceptar, pero es que además lo rechazamos. Lo rechazamos sin mucho sentido, porque además no tenemos capacidad. Es decir, por mucho que no queramos que esta pandemia se dé, se ha dado, ¿no? Por lo tanto, sentir rechazo por ella no tiene mucha lógica. Lo que pasa es que el rechazo nos lleva a una preocupación que es como una especie de espiral en la que nos va tragando y vamos realimentando con nuestros miedos y con las señales que vemos en el entorno. De pronto todas las señales son negativas, todo es malo. En este caso, pues podría ser, por ejemplo, las noticias. Sabemos cuál puede ser la evolución de la pandemia, pero nos alimentamos con las imágenes del telediario, vemos imágenes con féretros apilados, leemos noticias y vemos cómo va la famosa curva, cuántos muertos llevamos, cuántos infectados. Nos atiborramos de información que no nos aporta nada, porque ya la sabemos que estamos ante una situación difícil, pero nos preocupamos en exceso porque creemos que esa es la forma de luchar contra una situación que no podemos cambiar. Y lo único que estamos haciendo realmente es limitar nuestra capacidad para influir. Para influir en este caso, no en el problema que nos acucia, sino en el entorno. Porque todos, de alguna manera, tenemos capacidad para influir en la situación y por lo menos que a nosotros y a los que nos rodean no nos afecten. Es una reacción que en los procesos de duelo todo el mundo conoce como la negación, ¿no? Luego hay una tercera reacción que en muchas personas llega y en otras no. Aquí es donde para las personas que no han tenido estas experiencias, como os decía, de limitantes o experiencias tan complejas, tan complicadas y donde la vida está en serio peligro, pues quizá por esa falta de experiencia, pues hay personas que les cuesta dar más el paso, ¿no? ¿Y cómo somos proactivos? ¿Cómo se puede ser proactivo cuando consideras que tu vida está a punto de acabar? No es fácil. A veces simplemente es que te sale porque no te queda más remedio. No sabes por qué, pero salen esas virtudes internas que no sabías que tenías y que resulta que estaban ahí. Si la situación no es de riesgo inminente, como puede ser para muchas personas que ahora estáis como todos, como estamos confinados en casa, sino que es una situación desagradable, dura, azarosa de llevar, bueno, tenemos medios, tenemos recursos, ¿no? Lo primero es aceptar la realidad. Ya sabemos que esconder la cabeza no nos lleva a ningún sitio, sabemos que rechazarlo tampoco nos aporta nada. Bueno, aceptemos lo que está pasando, ¿vale? Porque si aceptamos lo que nos ocurre, nos vamos a ocupar por lo menos de ello. Vamos a tratar de ver cómo podemos influir en nuestro entorno para que lo que nos ocurra, al menos no deje una huella demasiado grande, ¿no? Entonces, la actitud proactiva es fundamental. Encerrarse, rechazar las cosas no nos lleva a ningún sitio. Por eso creo que por encima de los valores y virtudes personales, la actitud es el elemento potenciador, el que realmente nos va a sacar de una situación compleja a la hora de enfrentar una situación, una problemática de serio riesgo para nuestro entorno o para nuestro medio vital, ¿no? ¿Cómo actuamos entonces? Bueno, está muy bien, ¿no? Decir, vale, sí, estas son las actitudes que se dan, las que aparecen en estos procesos, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos cambiar esa actitud? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que aquí no hay fórmulas mágicas, ¿no? O sea, esto, por desgracia, no. La chistera no funciona, ni la varita de Harry Potter, ni nada por el estilo. Y lo segundo es que tampoco nos sirve el optimismo irracional. Hay gente que siempre enfrenta estas situaciones pensando que no va a pasar nada. Tranquilos, algo pasará, pero irá bien. Cuidado con estos mensajes, ¿no? Es decir, está muy bien dar ánimos a la gente cuando te puedes encontrar una persona que está hundida y que moralmente necesita empuje, ¿vale? Pero que tú asumas esa posición de forma consciente, es decir, que te conviertas en un optimista irracional es peligroso, porque puedes terminar tomando iniciativas que lo único que te llevan es a complicar las cosas más, ¿no?
Hay gente que es que piensa que es que da igual lo que haga porque le va a salir bien, porque es que a él las cosas no le pueden ir mal, ¿no? No, no son épocas de optimismo racional, son épocas de optimismo un poquito más racional, de comprender lo que nos pasa, de analizarlo y luego de luchar y creer que vamos a salir adelante, ¿no? Podemos prepararnos. La buena noticia es que podemos prepararnos emocionalmente para soportar esta situación y cualquier otra que se nos presente en el futuro y donde veamos serias amenazas, ¿no? Yo lo he llamado, tampoco me quería enrollar mucho, yo tengo tendencia a hablar más de la cuenta, entonces lo he reducido a 6 gestos. Como veis, he hecho un esfuerzo de condensación y he reducido todo a un pequeño manual de 6 gestos del buen superviviente. 6 gestos que creo que para mí han sido importantes cuando he estado en estas situaciones y que luego reflexionando, pues creo que me han dado un poco esa guía para poder transmitir a la gente que en un momento determinado se pueda encontrar también en una situación compleja. El primer gesto del buen superviviente es no adelantar los males del futuro, ¿vale? No sé por qué los seres humanos tenemos la odiosa costumbre de pensar que el futuro, que todo lo que va a venir va a ser malo. Esto es nefasto, porque no lo sabemos. Es que la verdad es que no sabemos si el futuro va a ser malo o no. Podemos intuirlo, pero adelantar los males que no han llegado no tiene sentido. Y además, si al final el futuro termina siendo tan malo como preveíamos, lo vamos a sufrir 2 veces, cuando pensamos en ello y cuando nos llegue. Por lo tanto, creo que es mucho más razonable olvidarse del abismo que nos espera y centrarse en la grieta en la que hemos caído y ir por pasos, ¿vale? Salgamos primero de aquí y luego ya gestionaremos el futuro. Es importante focalizarse, ¿vale? Focalizar la atención en el aquí y en el ahora. Como diría un maestro del mindfulness, atención plena, ¿vale? Además, podemos aprovechar la incertidumbre como un alimento de la esperanza. Nada nos dice que el futuro vaya a ser peor. Quizá en el próximo año, en los próximos 2 años, tengamos una grave crisis económica y puede que sí, que nos vaya peor. Pero a lo mejor dentro de 5 años, si miramos con perspectiva, lo que creíamos que iba a ser malo resulta que ha sido la gran oportunidad de nuestra vida. Por lo tanto, mientras exista esa posibilidad, démosle una oportunidad a la esperanza. Convirtamos la incertidumbre en esperanza y hagamos bien lo que depende de nosotros. Si depende de nosotros mantener a nuestra familia unida, alegre, alejada de las informaciones agobiantes, pues hagámoslo. Dediquémonos al menos a aquel entorno que está a nuestra mano, que es accesible, pues transmitirle todo lo bueno que nosotros llevamos dentro. Un segundo tip para el buen superviviente es el cultivo permanente de una actitud optimista. Fijaros, antes os hablaba del optimismo irracional, ahora os hablo del racional, ¿vale? El optimismo racional es aquel que sabe que las cosas pueden ir a peor, pero no piensa en ellas. Cree que las puede mejorar, ¿vale? Sabe que llueve, está lloviendo, sabe que algún día saldrá el sol, bueno, pues me pongo el paraguas y espero, ¿vale? Sé que hay gente que no tiene esta cualidad. Esto es una fortaleza de algunos seres humanos, pero hay otros seres humanos que son pesimistas porque no tienen esta fortaleza personal, ¿no? Bueno, a estos les diría que se rodeen de gente que sí lo son, que busquen gente optimista, gente positiva. Cuando tenemos una carencia personal, es bueno que nos integremos en un grupo. El grupo hace equipo, es decir, compensa las carencias personales. Reforzar esos mantras de grupo, del todos o ninguno, saldremos juntos o caeremos juntos. Es decir, eso da fuerza a las personas que tienen más dificultad para ver un futuro con optimismo, ¿no? Por lo tanto, yo os diría que si no lo sois, busquéis a esa gente porque seguro que la vais a encontrar. La tendréis en vuestras familias, amigos, la podréis encontrar por la red. Buscar entornos de gente, integraros en grupos que realmente compensen esa debilidad vuestra, ¿no? Y no aislaros. Es importante mantenerse unidos en grupo y con gente, ¿no? La soledad no buscada, la soledad indeseada es un elemento incapacitante, ¿vale? Está más que demostrado por muchos estudios de la psicología moderna, sobre todo en personas mayores, que la soledad es el principal elemento discapacitante en nuestra sociedad actual, ¿no? Y generalmente afecta al sistema nervioso
y termina llevando una enorme cantidad de personas a procesos depresivos de los que luego cuesta mucho salir. El tercer tip, yo os diría que os abstraigáis de los detalles. ¿Qué significa esto? Significa que no estemos pendientes de todas las señales que nos da el entorno. Ya sabemos que son malas, ya sabemos que no nos están aportando nada positivo. Hagamos un análisis general y veamos las cosas con perspectiva. Es como tener una visión de gran angular o una visión profunda. La visión profunda te hace ver pequeñas cosas a una gran distancia, pero solo ves en una dirección. Y ahora lo que necesitamos es una visión más difusa quizás, pero de mayor espectro, ¿no? Una visión de ojo de pez. ¿Por qué es importante esto? Pues porque muchas veces caemos en detalles que en lugar de aportarnos, lo único que hacen es seguir horadando ese agujero, esa espiral en la que vamos cayendo poco a poco, ¿no? Y yo creo que la clave para esto, bueno, pues es analizar, dedicarnos a analizar bien la situación, ¿vale? A organizarnos y a planificar acciones dirigidas a buscar esos pequeños fines que nos debemos ir marcando, ¿no? Ser muy disciplinados es importante. Vuelvo a enlazarlo con la situación que vivimos. Es decir, levantémonos por la mañana, tengamos una agenda, sepamos lo que vamos a hacer, ¿vale? Estemos en casa, pero estemos como si estuviésemos trabajando. Acometamos las cosas de forma secuencial. Tenemos una gran oportunidad para hacer cosas que muchas veces no podemos hacer por falta de tiempo. Compartamos tiempo en familia, compartamos tiempo, hagamos hueco para nosotros, leamos, seamos creativos. Tenemos muchas cosas que hacer y estoy convencido de que muchas veces hemos dicho eso de cuando nos han planteado, has hecho esta cosa o tal aquello, has leído tal libro, no, es que no tengo tiempo. Bueno, pues ahora tenemos tiempo. Por lo tanto, es un buen momento para organizarse y aprovechar esta tregua, ojalá que sea pequeña, para poder hacer todas esas cosas que nos hemos dejado pendientes, ¿no? El cuarto tip es el de valorar los pequeños logros. Cuando empecemos a hacer todas estas cosas vamos a ir viendo que vamos dando pasos, que vamos consiguiendo pequeñas ventajas. Decían los seguidores de Confucio que la más larga caminata empieza con el primer paso. Y esto cualquier alpinista se lo conoce bien, ¿eh? Cuando llegas a un entorno y divisas la montaña que vas a escalar, crees que no vas a llegar nunca a ella. Bueno, tienes que dar el primer paso y al primero le viene el segundo y al segundo el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Y hay un momento en el que tienes que parar, mirar hacia atrás y ver que has dado pasos importantes y que cada vez estás más cerca. Aún te queda mucho, pero has hecho las cosas bien. Reconócetelo, recompénsate y valora tu esfuerzo. El quinto tip, oye, si hay un momento en el que no podemos perder el humor es este. Así que además el cerebro nos da el gran favor de habernos entregado una maravillosa maquinaria plástica que es capaz de adaptarse incluso a nuestros propios gestos. Es decir, ya sabemos que simplemente el hecho de poner el gesto de la sonrisa en la cara hace que nos sintamos mejor, que generemos endorfinas y que nuestro cerebro se sienta mucho más calmado y más a gusto. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta meternos y contar un chiste a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestra pareja? ¿Qué nos cuesta hacer una broma de cada cosa? Riamos, es bueno para nosotros, vamos a generar buen ambiente. Tomarse la vida con humor es mucho más barato y agradable que tomársela con tristeza, ¿no? El quinto tip, voy acelerando para no ser demasiado pesado. Este es uno de los que más me gusta y es el último, pero creo que el que más peso tiene, ¿no? Y es el de aprender a relativizar las cosas. Ser conscientes de lo que somos en la vida nos ayuda a quitar trascendencia al peso de nuestras decisiones. No somos más que una pequeña mota insignificante de materia en un vasto océano de tiempo y de más materia. Y al final nos marcharemos aquí sin dejar huella, por mucho que nos moleste. Además tenemos una ventaja y es que sabemos cómo acaba el juego. Este juego de la vida ya sabemos cómo termina. Por lo tanto, tenemos que hacernos la reflexión de si preferimos estar en la vida pensando en que somos algo importante o que, bueno, que simplemente somos un elemento más de esta maquinaria y que, bueno, pues algún día todo acabará y todos nuestros sufrimientos dejarán de tener sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que comprender que el camino a la felicidad o la felicidad como tal es un constructo imaginario que está en nuestras cabezas pero que no es alcanzable.
La felicidad como tal pierde su lógica cuando la alcanzamos precisamente por eso, porque no se puede alcanzar. Cuando pisas una cumbre, lo primero que sientes es una especie de bajón, porque te das cuenta que aquello por lo que has estado soñando, aquello por lo que has estado luchando, se ha acabado, ¿no? Allí termina tu sueño, tu viaje. Comprender que la felicidad es el camino y todo lo que recoges del camino, las experiencias, las emociones, esas vivencias, los recuerdos, los valores que te han acompañado, es dar un paso adelante para ser capaz de moderar o relativizar las penas, el sufrimiento y también las alegrías. Todo tiene que ser más equilibrado, no podemos pasar del todo a la nada, ¿no? Y cuando uno entiende cuál es su posición en el universo, yo creo que la vida se hace mucho más llevadera. Debemos perder el miedo a explorar, hay que salir, hay que arriesgar. Los seres humanos hemos llegado aquí porque estamos hechos para eso, para explorar, ¿no? Somos como los barcos, ¿no? Decía Churchill que los barcos están más seguros en puerto, pero se hicieron para navegar. Los seres humanos, de alguna manera, nos pasa lo mismo. Podíamos habernos quedado en los árboles, pero decidimos evolucionar, caminar, descubrir, dar una explicación a lo que nos rodea. Cuanto no le perdáis, no le tengáis miedo a la exploración. Sed valientes y veréis cómo el universo os lo agradece. Por lo tanto, y voy terminando, yo creo que el instinto de conservación es algo natural, está con nosotros, está en nuestro ADN, lo llevamos. Estamos aquí precisamente porque lo tenemos dentro, ¿no? Sobrevivir no deja de ser eso que veis ahí, un ejercicio continuo de adaptación, de cambio, de crecimiento personal. Los supervivientes generan inmunidad contra los miedos que un día les atenazaron. El otro día hubo una frase muy bonita en la presentación del libro de Vasco, el de, perdonadme por los nombres que no recuerdo bien y los títulos, fue el libro de la depresión, y la chica que acompañaba a Alfonso Vasco dijo, al final la depresión terminó siendo una bendición. ¿Por qué? Pues porque te descubre un mundo que creías que no existía. Descubre cosas maravillosas y te das cuenta que ya no vas a volver a caer en las mismas trampas. Y a partir de ese momento tu vida toma otro sentido, toma otro cariz y otro vuelo. Por lo tanto, inmunicémonos contra las depresiones, contra los malos rollos, contra las angustias y las ansiedades. Sobrevivamos, es lo mejor que podemos hacer. Yo no puedo daros muchos más consejos. Tengo una pequeña receta que suelo contarle siempre a todo el mundo como una gracieta, que es la de las 4 Ps, ¿no? ¿Tú qué haces para viajar por la vida? Y bueno, yo utilizo paciencia, prudencia, perseverancia y pasión. Son las 4 cosas que me han llevado siempre a salir con vida de todas las aventuras en las que he estado, ¿no? Y ya llevo 3 o 4 en las que quizá me debía haber quedado, ¿no? Luego me quedaré en la más tonta, pero bueno, de momento estas las he salvado. Bueno, es una receta sencilla, pero yo creo que es imprescindible para navegar no solo en las montañas, sino también en la vida. Si alguno cree que alguna cosa de estas le falta, pues ya sabe lo que tiene que hacer, esforzarse. Y si cree que no puede encontrarla, como otros la han encontrado, lo mejor que podéis hacer es buscar inspiración. Y ya si me permitís para terminar, pues nada mejor que buscar inspiración en los libros, en la literatura, en las experiencias de otras personas. ¿Y qué os voy a decir yo? Pues que espero que encontréis esa inspiración en La cima inalcanzable, que disfrutéis, que seáis capaces de sacar cosas importantes para vuestra vida, que os deje temas para reflexionar y que podáis seguir avanzando y caminando en este mundo maravilloso de la vida, que es un viaje impagable. Así que poco más tengo que deciros. Muchas gracias por estar ahí y si queréis hacer alguna pregunta, pues será un placer responderla. Si no queréis preguntar, no, da igual, ¿eh? Es decir, yo lo que quiero es que leáis mi libro, como decía, como decía Paco Umbral. Sí que quiero aprovechar la charla para agradecer de corazón a Colima, a todo el equipo de Colima, a Marta, a Rocío, a Lucía, a toda la gente que está detrás de esta editorial, agradecerles el cariño, la atención que me han prestado siempre, el buen trabajo que han hecho y bueno, pues desear que todo les vaya muy bien, que también como el resto de ciudadanos están confinaditos,
como todos, y bueno, pues que todo esto pase pronto y podamos volver todos a vernos las caras, a tomarnos un café y a charlar de libros, de aventuras, de novelas y de cosas maravillosas, ¿no? Poco más. Un abrazo muy fuerte por haber aguantado la charla, por estar aquí y espero que todo esto os sirva y os ayude a navegar por la vida. Un fuerte abrazo.